Ey, ¿qué pasa? Bueno, pues hoy tengo pensado hacer un top de lecturas, pero este top de lecturas es de 2022, el año pasado. Leí más de 120 libros y ha sido muy complicado seleccionar el top lecturas, lo que serían los mejores libros que me he leído. Entonces, bueno, mm, he elegido en algunos puestos. Lo primero que voy a hacer es, no existen los puestos, todos son igual de buenos, son lecturas muy buenas, os recomiendo absolutamente todas. También depende de si te gusta la ciencia ficción, pues te recomiendo otro, tal. Y nada, y algunos, y son más de 10 libros porque no he podido elegir justamente 10 libros, ¿vale? Porque es que no sabéis el dilema que es para un lector decidir, por ejemplo, mira, voy a empezar con el señor Dostoyevsky. Empezamos con Dostoyevsky. ¿Qué pasa? Que me he leído Los Hermanos Karamazov, en 2022 me he leído Los Hermanos Karamazov, brutal, me encanta. Pero también Crimen y Castigo, que son dos obras que son increíbles las dos. No sé por qué se me recorta un poco, tengo que inclinar así, así mejor, ¿no? Cuidado, no se me caiga el móvil, vale. Y he tenido que elegir entre una y otra, me he visto en el dilema y al final he escogido las dos, Crimen y Castigo eh, y Los Hermanos Karamazov. Crimen y Castigo, aquí lo tenéis, de esta edición, de Fyodor Dostoyevsky. También decir que Dostoyevsky tiene una historia muy dura, muy cruda, tiene una historia que estudió, es un ingeniero que estudió ingeniería, todo muy bien, se metió en la política. Esto estoy hablando del autor, no de la obra, pero es que el autor sufría de epilepsia y, y era adicto al juego. Entonces se metió en el rollo de la política, en un rollo revolucionario para la época, le metieron preso y su sentencia era sentencia de muerte, a muerte fusilado. En el último momento, antes de ser fusilado, le dijeron que no, que en lugar de ser fusilado, trabajos forzados en Siberia. Entonces, y bueno, y todo lo que ganaba con la escritura de libros lo perdía en el juego. Entonces, os recomiendo leer El jugador de Dostoyevsky porque obviamente es la historia de un ludópata contada por Dostoyevsky, que era un ludópata. También en Los Hermanos Karamazov, que lo tengo por aquí, es que tengo un montón de libros aquí, ¿vale? En Los Hermanos Karamazov, que es mucho más largo que Crimen y Castigo, si comparamos, tenemos aquí Los Hermanos Karamazov, aquí a la derecha, y aquí Crimen y Castigo. Son pues eso, uno es un tocho, pero que os va a encantar si os lo leéis, y este otro es también es más o menos largo, pero es más asequible que Los Hermanos Karamazov. Entonces, sugiero empezar por Crimen y Castigo, y luego Los Hermanos Karamazov si ves que te gusta Dostoyevsky. Lo que iba a decir es que, bueno, pues Dostoyevsky sufría epilepsia y en Los Hermanos Karamazov hay un personaje que es de los principales, bueno, secundario principal, que sufre epilepsia y describe el tema de los ataques epilépticos, el problema de la epilepsia, lo describe de una forma increíble, porque él sufría esa enfermedad, entonces conocía todo. Pero además de eso, Dostoyevsky conocía muy bien la condición humana, la conocía el comportamiento de las personas. Es muy conocido por eso. Y también es conocido por los personajes de sus obras, que son todos marginales. Cuando no es un parricida, como en el caso de Los Hermanos Karamazov. Os voy a resumir rápidamente Los Hermanos Karamazov. Está en 2 tomos, pero lo podéis pillar en uno. Son unas 1700 páginas o algo así.
Y Los hermanos Karamazov es la historia de unos hermanos que se apellidan Karamazov y he de decir que mi favorito es Aliosa. Aliosa era un ex ermitaño, cura y tal, pero que al final por el asunto que es el principal de la obra, que es un parricidio, alguien de su familia, uno de sus hermanos, ha matado a su padre. Entonces está todo el rato el tema de la investigación, de quién ha sido el que tal, de los hermanos, cuál ha sido el que tenía más razones, porque el padre no era ninguna buena persona, era un cabrón y como que no se lo tenía merecido, pero es Dostoyevsky, todos sus personajes son malos, son marginales, entonces el padre tampoco era muy bueno. Entonces, claro, todos los hermanos tenían algún motivo que indujese a los investigadores a pensar, ha sido esta persona. Realmente, bueno, no voy a decir obviamente quién ha sido, ni nada. Y al final de todo lo que te lees, hay un juicio. Es decir, que descubren quién ha sido y tal. Y el juicio, la parte del juicio, es increíble, es impresionante. Es me encantó esa parte del juicio. Y bueno, tiene lugar en Rusia, en lo típico del lenguaje ruso de estas obras que es mujik, que son los campesinos, los mujiks, los kopecks, que es como monedas de muy poco valor, de unos céntimos, tal. Hablan de, no sé, muchas cosas típicas de Rusia que a lo mejor os perdéis un poco, los nombres un poquillo raros, entonces bueno, pero igualmente no tiene pérdida Los hermanos Karamazov, muy bueno. Y en Crimen y Castigo, ¿qué ocurre? Pues ocurre, bueno, lo voy a dejar aquí en el suelo, ocurre que en Crimen y Castigo también como personaje principal tenemos a un joven estudiante que estudia Derecho, si no me equivoco, que, que nada, está estudiando su carrera, tal, vive en un apartamento y no tiene, creo que tiene lugar en San Petersburgo o en Moscú, o es decir, en una ciudad más... los hermanos Karamazov sucede todo como en aldeas, en la parte de Rusia, ¿no? De más campestre, y esto tiene lugar en una capital, no en la capital, sino, no sé si es en Moscú o en San Petersburgo, creo que juraría que es San Petersburgo. Y bueno, este libro es muy bueno. El protagonista, ya os digo, es un niño, un joven, bueno, un joven, no un niño, un joven que está estudiando Derecho y no tiene un puto duro, tiene muy poco dinero. Entonces, pues observa que hay unas ancianas por el barrio, ¿no? Una anciana por el barrio que es una usurera que cobra excesivamente por préstamos y cosas así. Entonces el chico decide coger un hacha, matar a la señora y, y llevarse el dinero y tal. Obviamente no es una buena decisión, es decir, sí, se presenta el tema de, vale, esta mujer es una usurera, es decir, es mala persona, pero no puedes matar a una mala persona y eso te convierte en buena persona. Está como el tema este de qué es un acto bueno, malo, juzgado en plan de, vale, sí, ha matado a tal persona, pero es que tal persona era un asesino. Entonces, si has matado a un asesino, eres una... Pues esas cosas que está bastante bien, refleja, bueno, Dostoyevsky conoce en profundidad el alma humana, bueno, casi todos los que voy a enseñar hoy, los autores conocen muy bien el alma, la condición humana, y claro, los personajes principales son el chico que comete ese delito. No sé, es un resumen, no os estoy estropeando la lectura, es decir, hay mucho más, una persecución policial muy buena, de las mejores. Y bueno, os lo recomiendo para leer a Dostoyevsky.
Y eso, al final el personaje principal, que no es ningún personaje marginal y dices, anda, mira, por fin Dostoyevsky ha conseguido escribir sobre algo que no sean prostitutas, que no sean usureros, parricidas, qué bien, suicidas y todas esas cosas marginales que todo el mundo intenta ocultar. Y de repente llega aquel chaval, que se llama Raskolnikov, si no me equivoco, decide matar con un hacha a una señora. Entonces ya tienes a un asesino y lo curioso es que empatizas con el asesino, empatizas con el chico, empatizas con los motivos por los que hace todo eso y sufres bastante en la persecución y todo. No os he hecho ningún spoiler, no os he arruinado la lectura de nada, no os estoy, es todo un resumen porque suceden muchas más cosas aparte de las que cuento. Luego, no tiene ningún orden esto, ¿eh? Es decir, ningún orden. Pero para cambiar un poquito, vamos a ir... Bueno, voy a coger esto. La Divina Comedia, de Dante. Dante Alighieri, bueno, de 1300, por ahí. La Divina Comedia, ¿qué os voy a decir? Esta es la trilogía. Está Infierno, Purgatorio y Paraíso. Son 3 libros. Está escrito en original, en verso. Entonces es un poema, la Divina Comedia entera, todo esto es un poema. Esto es una edición traducida del italiano original, en verso también, pero no riman. Obviamente no rima porque rima en el italiano, pero al traducirlo se pierde la rima. Y os lo recomiendo, si os leéis, por favor, si os leéis la Divina Comedia, leedlo. Leed una edición que sea con anotaciones, porque hay un montón de personajes del siglo XIV que es que no tienes ni idea, y además de la Italia, de los güelfos, de los... no sé, hay una cosa de una guerra de los güelfos y no sé qué, en la que se vio el propio Dante involucrado y le desterraron, entonces hay mucha cosa, meta historia y hay personajes, salen personajes en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso de la época y personajes que vais a decir, ¿este quién es? Pues para eso os recomiendo leerlo con anotaciones. Leerlo sin anotaciones es masoquismo. Entonces, me gustó mucho Infierno y Purgatorio, Paraíso no tanto. No sé si me gustó o no me gustó porque Infierno y Purgatorio muestran cosas, castigos que dices, madre mía. Pero bueno, son 7 círculos en el infierno. Bueno, en el infierno no son círculos, son 7 estratos y cada estrato son pues castigos más duros para personas que han hecho cosas más malas. Todo esto al criterio de Dante. Pero es muy curioso porque justo la idea que tenemos del infierno y todo eso eh, es, es muy, es muy similar la de la Divina Comedia y que una persona tuviese tanta imaginación como para imaginar el infierno, el purgatorio y el paraíso. Es increíble. El purgatorio también tiene distintas salas, no me acuerdo el número. Creo que son 9 en el infierno, 9 niveles, no me acuerdo. Solo me acuerdo que en el último, obviamente, está Satán. Y luego se va encontrando con gente que han hecho otras cosas. Antes de entrar al infierno, Dante entra en en el limbo, ¿vale? El limbo es ese lugar para las personas que todavía no se han bautizado porque eran niños, esas personas que renegaban de la fe católica, porque esto es un libro que se basa en la religión católica, infierno, purgatorio y paraíso católico. Entonces, bueno, más o menos yo creo que os lo he contado bien. También decir que la historia es, pues eso, Dante encuentra una entrada para, bueno, como que Dios le da un ticket, como en Charlie y la fábrica de chocolate, con los tickets estos de oro, pues dice, oye, mira, ven a visitar el purgatorio, el paraíso y el infierno, y yo te voy contando y para que tú lo narres para la posteridad y que la gente lo sepa, ¿no? Es como... Y bueno, entonces encuentra la entrada, entra, hay mucha
mucha metáfora porque está escrito en verso, se encuentra con un zorro que representa no sé qué, un león que representa no sé cuántos, pero lo que representa y todo eso es en las anotaciones, si no, no te enteras de qué representa cada cosa. Y en el cielo y en el purgatorio, el poeta Virgilio es un poeta griego muy, muy anterior a Dante, le acompaña por el infierno y por el purgatorio. ¿Qué pasa? Que Virgilio no puede acompañar a Dante en el paraíso porque no puede tener acceso a los... que el paraíso está compuesto de 7 círculos, ¿no? 7 tal. Por eso a veces decimos, estoy en el séptimo cielo, ¿no? Porque es como el máximo del paraíso de Dante. Y, y nada, Virgilio no le puede acompañar, entonces le acompaña por sus pecados. Entonces su guía, bueno, Virgilio le va contando todo, ¿no? Lo del infierno, por qué la gente está aquí, en qué nivel estamos, en este nivel sufren las almas de la gente que ha hecho, yo qué sé, usura, sufre la gente que ha cometido el acto de suicidio, cosas de asesinato, hay distintos niveles, distintos castigos, mola mucho. Está muy chulo, en verso, que tiene mucho más mérito y además la imaginación de Dante es increíble. Luego en el purgatorio, joder, en el cielo le acompaña Beatriz. Beatriz es la amada de Dante, la amada real, no ficticia, amada real. Virgilio es un poeta, ¿no? De Grecia, es decir, no se conocieron, pero Dante y Beatriz sí que se conocieron en vida y, y Dante estaba profundamente enamorado de Beatriz. Entonces por eso la pone en el paraíso, es decir, él juega a ser Dios y la mete en el paraíso y es su guía en el paraíso es Beatriz. Y, y eso como que expresa bastante, en toda la obra, expresa mucho su amor por Beatriz y esto es legado histórico que nos ha dado Dante vamos, yo creo que os encantaría a cualquiera que lo leáis. Aquí tenemos, para cambiar un poquito de género, Isaac Asimov, la trilogía de la Fundación. Fundación Imperio y la segunda Fundación. Este libro me encantó, tío. Isaac Asimov es el creador de Yo Robot, a lo mejor suena por la película Will Smith. Asimov es el genio, el papá, el padre de la ciencia ficción. Y aquí se encuentra la trilogía, es decir, los 3 libros de Fundación Imperio y Segunda Fundación. ¿Qué ocurre? Que en esta historia está basada pues es ciencia ficción, obviamente. Existen los viajes interestelares, los viajes, todo eso, ¿no? Hay muchos planetas con vida y resulta que deciden en el planeta Tierra, decide como dejar todo su legado y todo eso porque el planeta Tierra se va a ir a la mierda. Un visionario, porque se está yendo a la mierda el planeta ya, pero el planeta mierda se va a la mierda, entonces un científico decide mandar a un planeta habitable y todo eso, junto a gente, para que cuide de eso, de ese legado, todo el legado de la humanidad, tanto descubrimientos científicos, filosóficos, de economía, tal. Entonces, esto de aquí, de la fundación, pues la fundación es cuando se funda ese planeta en el que continúa la vida porque la Tierra se va a la mierda. Obviamente el objetivo de esa fundación es que no que no pase lo mismo que con el planeta Tierra originariamente y que no se vaya a la mierda por negligencias humanas, sino que pues respeten y todo eso y está bastante bien. Mola porque después de el planeta Tierra se va a pique, eso ya se sabe porque si no es la trama no es la trama, vamos, el resumen.
el planeta Tierra se va a pique y crea dos fundaciones, es decir, creó esa y creó otra. Y de esa otra no se sabe nada. Y os voy a dejar ahí en ese misterio de esa otra fundación. ¿Qué pasó con esa segunda fundación? ¿Dónde está? ¿En qué planeta? Nadie lo sabe, no lo saben ni los de la primera fundación. Y en eso se basa este libro. Y es muy bueno, la verdad que está muy bien. En cuanto a ciencia ficción, de lo mejor. Vamos aquí con Víctor Hugo. Este libro me ha cambiado la vida, Los Miserables. También en 2 tomos, del Círculo de Lectores y tal. ¿Qué decir de Los Miserables? Este libro me ha hecho creer en Dios, me ha hecho, de verdad, Víctor Hugo es muy buen escritor, me alegro de que sea mi tocayo, de tener el nombre de este tío, porque es que no sabéis qué bien escribe, y no solo que bien bueno, tiene lugar en Francia, en París, y el personaje principal es un tal Juan Valjean o Valjean, se escribe Valjean, y es un hombre que fue a la cárcel por cometer un hurto, por un robo. Tenía unos sobrinos que estaban muriéndose de hambre, robó pan y le condenaron a cadena perpetua en la cárcel y se escapó de la cárcel. Y ya está. Y no voy a decir nada más. Porque es precioso, os lo recomiendo, de verdad, os recomiendo leer Los Miserables. Es lo más bonito que vais a poder leer en la vida. No voy a decir más. Habla mucho de París, de las afueras de París, de los pilluelos de París, Buah, hay de todo, de todo, aquí hay de todo. Y comentarios del propio Víctor Hugo y respecto a la existencia de Dios, de lo infinito y todo eso, hay mucho que sacar de esto, que realmente es poco para lo que se consigue al leerlo, sacas mucho más de lo que es realmente. Víctor Hugo, un genio, un fuera de serie. Por aquí tenemos, ya os digo que no voy en orden y no son 10 libros, pero bueno, yo lo voy a llamar top 10 y ya está, o mejores lecturas y ya está. José Saramago, ensayo sobre la ceguera. Hay una continuación que es ensayo sobre la lucidez, pero bueno, estamos hablando de un premio Nobel de literatura. José Saramago. Es muy crudo y me gustó mucho. Me gustó mucho por la crudeza, lo crudo que es y por la idea y la imaginación que tiene Saramago. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, se llama ensayo sobre la ceguera, no es un ensayo filosófico ni nada. Bueno, sí, es como una situación hipotética. Hay un hombre que está conduciendo y de repente en un semáforo se queda ciego. De repente, no pasa nada, no tiene ningún problema de visión, no tiene ningún problema de salud. Se queda ciego de repente en el semáforo, en el coche. ¿Y qué pasa? Pues que no es el primero, que poco a poco toda la población mundial se empiezan a quedar ciegos de golpe por una especie de virus. Y claro, el tema de cuarentenas, cosas así y tal, la ceguera, la propia ceguera, te quedas ciego, entonces el cambio que provoca en la vida de todas las personas, y también Saramago como conoce la conducta humana, ya os digo que es muy crudo, aparecen escenas que son muy crudas, pero me encanta, es muy bueno, es muy, muy, muy bueno. Todos los libros son muy buenos, es que me voy a cansar de decir es muy bueno, pero es que, tío, todos son buenos. Vamos a pasar con Truman Capote, a sangre fría. Truman Capote es un genio. Esto es una novela policíaca de un crimen. Hay un crimen que os voy a contar y luego se desarrolla todo lo demás, que es la persecución policial y luego hay juicios, tal, cosas. Entonces, son 2 hombres que escapan de la cárcel y no se sabe si por dinero, si por el simple hecho de que les gusta matar, matan a toda una familia.
a toda una familia. Y una familia completamente normal y les matan. Y no voy a decir nada más, porque es que es muy bueno, tío, es muy bueno. Me encanta, me encanta. Uno de los dos, bueno, no voy a decir nada más. Es, lo que mola es eso, el tema de la persecución policial, todo eso. A ver, ¿qué más? Pues aquí tenemos el Quijote. Tenemos la parte uno que tiene una hojita de Cervantes. No, espérate. ¿Cómo? Ah, vale, no, porque lo pone aquí. Segunda parte y esta es la primera parte. Vale, os recomiendo leer la primera parte. La primera parte. Increíble, se va, pues eso, yo creo que no hace falta mucho hablar de Quijote porque todo el mundo lo sabrá cómo va más o menos, pero yo lo he leído y no es nada aburrido. Sucede mucho que en clase, en literatura y tal, estudias, en bachillerato, en la ESO y todo eso, en secundaria estudias y te hacen aborrecer novelas como El Quijote, porque tienes que aprenderte el fundamento, todo lo que tal, las técnicas que utiliza. Leeros El Quijote, por favor. Es muy bonito, es precioso. No solo va, de hecho, me da mucha rabia porque la escena de los molinos que los confunde el Quijote con gigantes, esa escena es un capítulo de 3 o 4 hojas y todo el mundo se queda con eso. Esto va mucho más allá de los molinos y los gigantes, de la cordura y la terquedad de Quijote y luego que también es muy inteligente y luego porque es un loco, pero muy inteligente y muy ilustrado. Y luego, no sé, es que también la historia de Cervantes es que es, no sé, y luego está Sancho, que es un hombre pues más de campo, muy simple y tal. Y es precioso. En este primer libro pues ocurre lo de eso, ¿no? Está el Marqués de Quijada, leyendo novelas de caballería, y termina volviéndose loco. Loco de tanto leer novelas de caballería. Y decide, pues eso, se inventa él mismo lo que tienen todos los caballeros, que es una amada, que es Dulcinea del Toboso, pues coge y dice, pues Dulcinea va a ser mi amada. En realidad Dulcinea no la conoce, tal, pero la idolatra. ¿Por qué? Porque está loco de tanto leer novelas de caballería. Coge dice, tengo que tener un corcel, tengo que tener una espada. Coge un caballo famélico, coge, que lo llama Rocinante. Luego, la espada, creo que no tenía ninguna espada así, pero... Y claro, también tenía que tener un escudero, entonces escogió a Sancho, que es un tío que era vecino suyo, y Sancho no sé por qué, porque Sancho no está loco, le sigue, y en este primer libro se van desde... que bueno, creo que lo escribió parte de ello el Manco de Lepanto, es decir, Miguel de Cervantes, lo escribió estando en la cárcel. Y además era pobre, era muy pobre, y Miguel de Cervantes también, ojo, porque empieza Cervantes como diciendo que se encontró un pergamino en el que está toda esta historia del Quijote. Pero qué pergamino ni nada, porque luego sacó una segunda parte para cerrarle la boca a Avellaneda. Es la típica historia, ¿no? De me encontré un pergamino que decía tal. Pues sucede en muchos libros. Pues en la primera parte se va Quijote y Sancho desde donde viven, se bajan hasta Sierra Morena y luego suben. Y luego, que es en La Mancha, ¿no? La Mancha, por ahí, por Guadalajara, no sé si es Cuenca o Ciudad Real, por ahí, bueno, bajan hasta Sierra Nevada y suben. Y hay muchas aventuras, muchas cosas que te ríes de verdad. Se aprende mucho refrán español del refranero, muchísimo, sobre todo Sancho, que es un experto en refranes, y hacen ese viaje. Y luego en la parte 2
pues sacó la historia de la parte 2, en principio solo iba a haber una parte del Quijote, pero un tal Avellaneda sacó el Quijote parte 2. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Cervantes se lo leyó y dijo, no, esta historia es mía. Y tengo que, si alguien hace la segunda parte del Quijote, tengo que ser yo. Entonces sacó la segunda parte del Quijote, la sacó de una forma un poco más forzosa, entonces me ha gustado mucho menos, pero igualmente es bonita. Y es básicamente esta segunda parte, este libro que veis aquí, es para cerrarle la boca a Avellaneda y decirle que el Quijote es mío, ¿vale? En plan, no continúes el Quijote tú, porque el Quijote, si lo tiene que continuar alguien, es el autor de la obra, que soy yo. Básicamente es eso. Y en esta segunda parte se van a Barcelona. Desde el lugar de la Mancha de cuyo nombre no se quiere acordar Cervantes, van en vez de para abajo hasta Sierra Nevada, o a Sierra Morena, no me acuerdo, se van hasta Barcelona. Y no voy a decir nada más. Además, en esta segunda parte, Quijote y Sancho se encuentran el libro de Avellaneda y dicen, pero ¿cómo puede haber un libro si todavía no hemos cometido, si no hemos hecho estas cosas? Vamos, que también está el tema de la ínsula barataria, de que le dan la ínsula barataria a Sancho para que sea su gobernador, que es muy gracioso, está bastante bien. Pero principalmente es para cerrarle la boca y hacerle un zas en toda la cara a Avellaneda. Pero igualmente las dos partes, increíbles. La primera, brutal. Pasamos ahora otra vez con Rusia, tenemos a León Tolstoy, o Liev Tolstoy. Y es que no sabía, porque me he leído Guerra y Paz, que es un tochito, Guerra y Paz, que habla de la aristocracia rusa, y de repente llega Napoleón, y está basado en hechos reales, obviamente. Llega Napoleón y empieza a invadir toda Europa. Y mandan a los rusos a la guerra, a esos aristócratas. Entonces va mezclando la guerra con la paz. Es decir, los periodos de guerra contra Napoleón, de los personajes de la obra, porque hay muchos personajes, con épocas de paz, pues eso, cuando vuelven de la guerra con Napoleón y tal. También llega hasta el punto de Napoleón, que intentó tomar Moscú. Napoleón intentó, lo sabe todo el mundo, yo creo, pero son muchos años los que relata aquí Tolstoy. Es una historia ficticia, pero basada en hechos verdaderos, que es lo de Napoleón. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero en Moscú pues lo que pasó fue que, sería haceros un poco spoiler de lo que pasa en el libro, pero bueno, que coge y Napoleón va a conquistar Moscú, y resulta que Moscú está ardiendo todo. Entonces no tiene nada que conquistar. Entonces es un poco como una novela, un poco también patriota de los rusos contra Napoleón, ¿vale? De Rusia contra Francia, un poco de beef. Y luego por aquí, pero es maravillosa, ¿eh? Y además se nota como Tolstoy, porque Tolstoy estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz, al de literatura también muchas veces, pero al de la paz. Entonces, leéroslo. Y se sabe que se nota que estuvo en la guerra de Crimea. Tolstoy estuvo en la guerra de Crimea, y se nota por cosas que relata que es como, vale, esto solo lo puede escribir una persona que ha vivido la guerra, porque desde las primeras líneas en la batalla, porque a nadie se le ocurriría, es mucho realismo. Y también más realismo, pero amor, romance, Ana Karenina. Ana Karenina, ¿cuál es la trama? Es precioso, ¿eh? Ana Karenina es precioso, aunque a mí me ha gustado más una historia secundaria de amor, pero es precioso. Va de Ana Karenina,
que conoce, bueno, lo de Karenina es porque es la mujer de un tal Karenin y por eso tiene el apellido de Karenina. ¿Y qué pasa? Que se enamora de otro. Se enamora de otro y no solo se enamora de otro, sino que se va con él. Imaginaos, en esta época, lo que sería ponerle los cuernos a Karenin, su marido, y se va con otro. Que eso, esas cosas, ¿no? Pero cuenta un poco pues, la historia de Ana Karenina, lo que sufre por tener que hacer eso, tal. Un poco también la historia del marido. Muchas historias secundarias que son preciosas y me encanta, me encanta. Si queréis empezar con libros de romance y de amor, este es vuestro libro. Y además es Tolstoy, tío, que Tolstoy, ese tío no sé, no tiene Nobel de literatura y no sé ni por qué. Un pequeño momento para refrescar la garganta. Y a ver, ¿qué más? Va quedando poco. Va quedando poquito, vale. No podría faltar en este top de lecturas de 2022 El Señor de los Anillos. Me he visto las 3 películas, son unas peliculones. Y a pesar de verme las películas, me leí los libros después de ver las películas y también con El Hobbit. Tengo aquí El Hobbit, como veis. El Señor de los Anillos, bueno, sería en este orden. Primero La Comunidad del Anillo, luego Las Dos Torres y por último El Retorno del Rey, ¿vale? Ese sería el orden. Y esta historia, pues ya sabéis, Gandalf. Mis personajes favoritos, aunque parezca raro, no son los elfos, ni los humanos, ni los hobbits, ni nada. Nada. Mis personajes favoritos son los Ents, que son los pastores de árboles. Me encanta como, no sé, les tengo cariño. Y esto te lo narra como es. La película es muy fiel. Las 3 películas del Señor de los Anillos son muy, muy fieles a los libros. Pero se saltan a un personaje, que esto es para los que lo hayan leído, Tom Bombadil. Se saltan a Tom Bombadil y eso es delito. Y voy a empezar, van a rodar cabezas. Bueno, y el Hobbit. Pero está muy bien, de verdad. Si os habéis visto las películas, os mola el rollo de la Tierra Media y tal, de verdad. Leeros El Señor de los Anillos y El Hobbit también. Mirad qué librito tan pequeño, ¿lo veis? ¿Tiene cuántas páginas? Mira, aquí 281, tío. Tiene pocas páginas, 300 páginas. Pues cogieron y sacaron 3 películas del Hobbit. Eso me dolió. Me ha dolido mucho. Porque en las películas, las 3 películas del Hobbit no tienen nada que ver. Meten muchas cosas, meten historias de amor raras, meten personajes raros. Los orcos son como más metidos por Photoshop, que son distintos a los orcos de las otras películas del Señor de los Anillos. Pero bueno, eso sería hablar de cine y esto es de lectura. Y nada, El Hobbit es muy bueno. Hay muchas escenas que, si os habéis visto las películas, os podéis leer perfectamente El Hobbit, que es la historia de Bilbo Bolsón y su camino para ayudar a unos enanos a recuperar pues su antigua morada, porque hay un dragón dentro. Y Bilbo Bolsón, un hobbit normal y corriente, pues termina eso, ¿no? Pues la aventura, dragones, tal, eso para un hobbit no es normal. Los hobbits son gente normal, tranquilita, de chill. Y bueno, y también aquí hay apología, ¿eh? Hay apología en estos libros a fumar marihuana, cuidado, porque fuman hierba todos los hobbits. Y en serio. Y aquí, en El Señor de los Anillos, es la historia de Frodo, que no es el hijo, es el sobrino de Bilbo. Es decir, el orden sería primero el Hobbit y luego el Señor de los Anillos, porque es la historia de Frodo, porque Bilbo se encontró el anillo, entonces Frodo tiene que destruir el anillo que Bilbo se encontró en su aventura con los enanos, ¿no? Y bueno,
Esto está quedando muy largo. A ver, vamos a ir terminando. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa de Humberto Eco. Otro tío que dice que se lo encontró un pergamino con todo esto. Con toda esta novela se lo encontró en un pergamino, en un manuscrito. Igual que Cervantes, yo no me lo creo. Humberto Eco, enorme. Enorme, increíble. Es una novela de misterio. En una abadía, no sé si está en Italia, no, o francesa, no sé, creo que del norte de Italia. Una abadía como con castillos, amurallada y todo eso, una gran biblioteca dentro, muchos monjes y frailes que hacen su vida, se divide los capítulos y todo eso por maitines, bueno, laudes, maitines, bueno, se divide en esas horas del día, son, que son las de los rezos. Entonces, bueno, entran dos tíos, ¿no? Uno que se llama Guillermo de Baskerville, si no me equivoco. O estoy equivocándome con el sabueso de Baskerville, de Sherlock Holmes. No lo sé. No, Guillermo de... Bueno, entra uno, que es bastante anciano, el tal Guillermo, con Aldo. Creo que se llama Aldo. Es que, madre mía, me falla un poco la memoria. Y entran los dos. Aldo es el aprendiz de Guillermo, ¿vale? Entonces, entran los dos tal y por un misterio que hay dentro de la abadía y empiezan a morir gente. Empiezan a morir gente que está rezando a Dios todo el día. Es decir, son gente buena, inocente. No ha hecho nada y mueren. Entonces, Aldo y Guillermo deciden investigar qué está pasando en esa abadía para que esté muriendo gente. Y no digo nada más. Pasamos a lo siguiente. Y lo último, que ya está. Han sido más de 10 lecturas. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Se llama así. Es un libro de Philip K. Dick. Y esto inspiró Blade Runner. Esto que tengo aquí inspiró Blade Runner. Creo que lo pone aquí, sí. Es una novela futurista, pero futurista de un futuro de cyberpunk. Un futuro de que... un poquillo... He de decir que no es tan grande, ¿vale? Esto es porque me lo he leído en la versión cómic. Que me flipa, tío. Y por eso son dos tomos. Pero en realidad es un librito así. Lo que pasa es que yo me he pillado la edición cómic y que respeta muy bien la historia del libro. ¿Y de qué va? Pues va de un hombre, un agente, ¿no? El protagonista, que tiene que retirar a unos... que se llama Rick Deckard. Aquí está, lo pone aquí. Rick Deckard. Tiene que matar a los Nexus 6. Nexus 6 es como una serie de robots que salieron, que se llaman los Nexus 6, que son robots humanoides, que son iguales a los humanos. Entonces, claro, el tío el Rick Deckard, tiene que investigar y eliminar a esos Nexus 6 por un motivo, no me acuerdo de cuál, y tiene que eliminarlos. ¿Qué pasa? Pues que esos robots sienten emociones. Esos robots solo se diferencian de los humanos porque dentro no tienen órganos, ni están formados de células, sino que son máquinas. Pero me encanta el hecho de tener... Bueno, no son robots, son androides, ¿no? Porque tienen ese hecho de... Joder, que les convierte... Te lo lees y estás todo el rato diciendo, joder, pero realmente son humanos, no son robots, o no, o son robots y tiene derecho a eliminarlos, porque están fallando, porque son criminales. Está bastante bien. Si os habéis visto Blade Runner, es mejor el libro que la película.
¿Y qué pasa con esto de las ovejas eléctricas? En plan, sueñan los androides, vaya, ya entendemos, ¿no? Lo de los robots que tienen forma humana y que son muy similares a los humanos, que solo les puedes detectar la diferencia entre esos robots, los Nexus 6 y los humanos, mediante un test de preguntas para ver las emociones y las respuestas que dan. Eso se ve en la película de Blade Runner. ¿Y qué pasa? Que no hay animales, no hay ningún animal. De hecho, bueno, pues el Rick Deckard, el protagonista, tiene una oveja de mascota, pero en su ático, pero tiene una oveja eh, eléctrica. Es decir, es una máquina. Todos son máquinas, casi todos son máquinas. Hay muy pocos humanos. Los que hay se han pirado a otro planeta y este planeta lo dominan los Nexus. Pues si los 6 son tal, pues Nexus 7 o yo qué sé, los robots que se parecen a los humanos no son humanos, pero bueno, pueblan la Tierra, tienen emociones, ¿vale? Entonces eso y algunos humanos que quedan son los que habitan la Tierra. Y no hay ningún animal, la Tierra como que en plan, se ha ido a la mierda la Tierra y es cyberpunk, básicamente. Hay naves espaciales, todo es muy futurista, pero tiene un ambiente muy negativo de los humanos la hemos cagado. La hemos cagado muy bien por la tecnología, por los avances, pero la hemos cagado. Porque el planeta es una mierda. Y nada, vale, también decir que Rick Deckard, el personaje principal, mata a los Nexus 6 porque han cometido crímenes y él es del departamento de policía de, no sé si es Nueva York o Manhattan, yo qué sé, es de algún sitio de Estados Unidos, ¿vale? Es donde tiene lugar, pero igual, da igual porque es futurista y tal. Y la verdad que me gustó mucho, me lo quiero releer, además porque las ilustraciones son muy bonitas, esa edición es muy buena, os la recomiendo. Y nada, 47 minutos de vídeo, me cago en... pero os he enseñado unos pedazos librazos, espero que os los hayáis apuntado, espero que por lo menos os leáis uno de todos los que os he recomendado y me digáis en los comentarios si os habéis leído alguno de todos estos libros que os estoy diciendo y qué os ha parecido, si no lo habréis puesto en el top, si sí lo habréis puesto en el top. También me gustaría saber qué libro ha sido o qué libros han sido vuestros preferidos en 2022 para apuntármelos yo y leérmelos. No dejéis de pensar que esto es una comunidad, es decir, yo os doy, pero quiero también recibir un poquito de ese amor, ese cariño, os recomiendo libros, pero recomendadme vosotros también libros. Yo estoy abierto a cualquier sugerencia, de verdad, cualquier idea de vídeo y tal, y yo la hago. Y nada, ya es suficiente de vídeo y un saludo, chavales, venga, nos vemos en la próxima. ¡Mua! Guapos. Tenéis mi Instagram en el que hago reseña de todos los libros que me voy leyendo a tiempo real. Lo tenéis el Instagram en la descripción, ¿vale? Venga. Hasta luego.